Dicen que el arte imita la vida, pero ¿qué se esconde detrás de la acción que generan las obras? Bienvenidos al Reflejo del Artista, el lugar donde las mentes creativas se encuentran para hablar sin filtros. En cada episodio, un nuevo invitado nos abre la puerta de su universo. Hablaremos de sus logros, sus aprendizajes después de un revés y sus miradas únicas sobre el mundo del arte y sus dinámicas. Soy Leida Mora y en este espacio vamos a explorar las vidas, trayectorias y pensamientos de los creadores de nuestros tiempos en el mundo del arte. Bienvenidos. Hoy nos acompaña un creador que ha sabido habitar el arte desde todas sus orillas, la del taller, la de la palabra y la de la gestión. Esto hace posible el encuentro. Hablamos de Óscar Sotillo Meneses, artista integral, oriundo de Cumanacoa, cuya trayectoria es un testimonio de una curiosidad incansable. Licenciado en Artes Plásticas por la UNEARTE y formado en los talleres de la Universidad Simón Rodríguez. Ha consolidado una carrera donde la imagen y la gestión se entrelazan. Su capacidad de liderazgo lo ha llevado a dirigir instituciones de alcance nacional, como el IARTES, y a representar la identidad visual del país en 2 ocasiones como curador en la prestigiosa Bienal de Venecia, demostrando una visión gerencial enfocada en la excelencia y la diversidad. Saliendo del ambiente de las oficinas y los museos, Óscar se denomina militante de la belleza. Es el poeta que funda festivales como el de la poesía realenga y colectivas como La Mancha, entendiendo que el arte es un acto de participación grupal, mientras que su obra plástica nos invita a una reflexión profunda, pues en sus manos los materiales inéditos y no convencionales dejan de ser cotidianos para transformarse en piezas cargadas de alma y tiempo. Pero más allá de sus obras, descubramos hoy al hombre que no solo hace arte, sino que vive para que la expresión del arte plástico y la poesía sean epicentro de su experiencia humana. Bienvenido, Óscar Sotillo Meneses. Bueno, estamos ya hoy de nuevo en el Museo Alejandro Otero, un espacio que definitivamente está marcando pauta en Caracas. Y hoy estamos compartiendo con Óscar Sotillo. Óscar, pues ya nos sirvió su obra de marco y hoy es el protagonista. Bienvenido, Óscar, al Reflejo del Artista. Saludos, Leia, muchas gracias por la invitación. Bueno, por acá ya vieron el preámbulo, pero ya no tienen ni idea de lo que viene. Yo tampoco, porque estoy arrancando, pero lo que sí sabemos es que va a ser muy rico el trabajo de hoy, con todo lo que hemos visto de tu trabajo, de escena, pero hay otros elementos que aquí en sala no se ven, pero con la persona lo vamos a descubrir. Bienvenidos. Y arrancando de una vez con el capítulo 1. Te comento, Óscar, el capítulo 1 es como que nuestros orígenes, ¿no? La semilla del proceso creativo, la semilla del artista. Y para Óscar Sotillo, en su trayectoria, ¿cómo fue ese primer instante, ese primer encuentro con el arte? Bueno, yo creo que todo comienza en casa. La casa es el primer espacio, el primer tiempo donde uno desarrolla su curiosidad, consigue las primeras influencias, están los primeros objetos que uno quiere y le van gustando. Y empieza una práctica que a lo mejor... ¿Papá y mamá? No lo, bueno, madre, ¿no? Sobre todo, ¿no? La madre y la familia, ¿no? Los tíos, los primos, las amistades de la familia que dan ese primer marco donde uno escucha cosas, donde uno ve, donde uno se vuelve curioso. Y ahí están los primeros libros, por ejemplo, ¿no? Que es importantísimo. Una casa donde no hay libros es muy distinta a una casa donde hay muchos libros. Y en mi casa familiar, materna, obviamente había libros, habían enciclopedias, mis tías leían, mi madre, una gran lectora también, y eso estaba allí en el espacio, en el paisaje, y uno va agarrando, uno va construyendo sobre eso. Creo que uno nace con cierta sensibilidad, cierta tendencia,
irreverente, cierta tendencia de cambiar las cosas de sitio y va construyendo con lo que consigue allí en esa primera casa. Luego de allí viene el proceso formativo propio, la escuela, las otras experiencias, la adultez, todo lo que uno es capaz de imprimirle a esa primera sensibilidad que uno trae. Entonces, bueno, ahí comienza a formar. Digo que todo parte de la casa, de ese espacio inmediato, íntimo, doméstico. Tú vienes del interior del país, de Cumanacoa, según estuve investigando. Bueno, nací en Cumanacoa y luego viví en el Tigrito, estaba en Soategui, y luego en la ciudad de Caracas. Y hay un recorrido allí también del... Ay, es interesante por los paisajes. Quienes no conozcan lo que es la geografía nacional venezolana, Cumanacoa, igual que el Tigrito, se dirige hacia la zona oriente del país. Nosotros estamos en la zona central, Caracas, y pues la zona de oriente es privilegiada por lo que son sus playas, lo que es la zona costera, pero también tiene parte llana. ¿Sí? Sí. Entonces se puede disfrutar todo lo que es y tiene un gentilicio muy particular. Por eso esta pequeña acotación para los que no tienen la fortuna de conocer nuestro país. Me dices que arrancas tu origen en Cumanacoa, pero luego vas hacia el Tigrito. ¿Dónde se desarrollan estos primeros pasos? Bueno, yo creo que las influencias, las emociones primarias, como te digo, seguramente vendrán sobre todo el Tigrito, que es el sitio de la infancia en una gran casa, ¿no? Allí en pleno pueblo. Y allí, bueno, convivía yo con la familia, ¿no? La abuela, está ese patio, están las costumbres gastronómicas, están las primeras eh, cosas que nos emocionan, ¿no? La naturaleza, la botánica, esa relación con la tradición inclusive popular del pueblo como tal, que todavía no es una ciudad. Luego cuando vengo a Caracas, obviamente ya comienza la construcción más compleja de lo que va a ser después una práctica artística, si se puede llamar así. Comienza acá y los estudios formales también del arte comienzan obviamente en Caracas, ¿no? Por allá por la década de los años 80. ¿A qué edad vienes acá a Caracas? No, muy pequeño. Yo me vengo a Caracas a la edad de 5 años, 6 años. Ok, claro, al tener esa esencia de lo que es el ambiente rural, el tiempo, porque los tiempos se manejan distintos en el interior del país, son como más acogedores y son más templados, o sea, son más lentos, más llevaderos. El compartir con la familia, el compartir con la tierra, la madre, la abuela, las tradiciones, hay más, se te permite poder saborear un poco con más ímpetu lo que son esos orígenes de tierra, ¿no? Ya cuando vienes a Caracas las cosas cambian, por eso pregunto la edad, porque es muy distinto el vivirlo en las primeras etapas, ya luego vivirlo en una preadolescencia, ¿no? Donde todo es más rápido, inclusive cuando ya entras al colegio, o sea, no da tiempo a respiro, ¿no? Los horarios son distintos, tú vas al interior y los muchachos a las 6 de la mañana todavía están durmiendo, a las 6 de la mañana aquí en Caracas un muchacho está metido en el carro, entonces es muy distinto los paisajes, o sea, no vas viendo por la ventana lo mismo, por eso la acotación. ¿Tú piensas que ese cambio del interior hacia acá puede haber marcado una pauta de lo que es tu trabajo artístico? Sí, yo creo que sí, porque yo tengo la gran ventaja, como muchísimos caraqueños también, ¿no? Pero yo tengo una gran ventaja que es que tengo un acervo de base que no es urbano, un acervo de pueblo, un acervo de tierra, de patio, relativamente agrícola, botánico, de costumbres muy distintas a una casa de pueblo en Oriente, a un apartamento en Caracas, muy distinto y obviamente se complementa. Yo soy muy urbano, yo me considero muy urbano y la gran parte de mi vida ha pasado en la ciudad, pero en mi casa, en mi familia materna, obviamente se valora mucho el tema de la región, el tema gastronómico, el tema inclusive del habla particular del oriental y el gusto por la tierra. Mi abuela era una gran sembradora, por ejemplo. Mi abuela llegaba a un sitio, inmediatamente sembraba las maticas. Yo heredé eso. Hay una gran parte de mi obra que es un homenaje a la naturaleza y a la siembra, ¿no? Y yo soy un botánico aficionado y soy un hierbatero aficionado y me gusta muchísimo el tema de la siembra, de la semilla, de las flores,
del fenómeno de la botánica, y yo creo que eso todo viene de las raíces del pueblo allá en Oriente, pero también en Caracas toma otra dimensión, con el tema educativo, con el tema de lo que hay en la ciudad, que es muy hostil, muy agreste, pero que mi sensibilidad, que ha tenido que estar allí protegida, ¿no? Para vivir en la ciudad, pues ha permitido que se desarrolle. Hay más libros, hay más acceso, además, por lo menos yo lo estuve aquí en Caracas, ¿no? Y, pero tengo esa base, como te digo, original de el pueblo, de la zona que no es urbana, que es una zona mucho más distendida, como tú dices, más lenta, más tranquila, donde habían ríos, donde habían sabanas, donde habían grandes pajonales, ¿entiendes? Y eso está allí de fondo, esa sensación, y siempre, creo que siempre vuelvo en eso, en mis textos y en mi pintura, a pesar de que no pudiera ser notoria, porque yo no hago una pintura, digamos, retórica, descriptiva, pero sí tiene como sensibilidad profunda el tema de la tierra. La esencia está allí. Ahí está la esencia. Ahorita que acabas de tocar un tema que quizás muchos no saben, y es que no solo te expresas a través de la pintura, sino también a través de las letras, de la poesía. Y es precisamente allí donde podemos ver más, más fehacientemente lo que es la sensibilidad, porque es muy fácil, entre comillas, si se tiene el don de la palabra, expresarse, pero llevar la emoción a través de las letras, la historia es otra. Háblanos de ese aspecto, porque si bien es cierto, la siembra está en los libros desde la casa, porque uno empieza a ver si la gente lee, uno lee. Si hay biblioteca en vez de televisor, pues uno agarra los libros, ¿no? Dependiendo de la de eso que está en el hogar, esa imagen de lo que es prioritario, de lo que es importante, el nutrir el alma. Y el alma no solo se nutre a través de lo que pasa en el día a día, también a través del mundo que nos dan los libros, lo que nos da el arte. Cuéntanos un poco sobre ese aspecto, cómo llega el poeta a desarrollarse. Bueno, estoy en desarrollo todavía, ¿no? Creo que Eso nunca acaba. vamos a pasar toda la vida en eso, pero también hubo esa sensibilidad por el tema escrito, por el tema de la literatura, digamos, ¿no? Si podemos encerrar la poesía en la literatura en su aspecto escrito, porque la poesía va mucho más allá, el concepto de lo poético, de la poetización, es amplio, La y es expresión. tan de la pintura como de la literatura. Sin embargo, en nuestra cultura llamamos poesía a algo que pareciera que es escrito en términos generales, ¿no? Sin entrar en esa discusión que es muy compleja, pero siempre desde muy joven también me aficioné, seguramente con grandes influencias de mis lecturas, a también escribir, ¿no? A también escribir. Y allí fueron quedando cosas. Desde muy temprano, 14, 15 años, me anoté a escribir cosas, a construir lo que yo consideré en aquel momento que era poesía, a lo que yo pude entender con esa formación huracanada que tuve en la calle, en la casa y en mis prácticas propias, fui construyendo y organizando mi poesía, ¿no? Lo que puedo yo entender que es eso. Y bueno, también toca los mismos elementos que mi pintura, seguramente, ¿no? Hay un tema allí que toca la naturaleza, pero no la naturaleza descriptiva nunca. Más Toca, autobiográfico, quizás. siempre es biográfica, yo creo. No creo que haya manera que la poesía escape a la biografía. Yo siempre he dicho que lo único que puede no ser biográfico es la ciencia ficción, Y aún así de repente muestra tu inconsciente. obviamente. Claro, porque es uno filtra el universo, ¿no? Y ahí va uno filtrando y va dejando esos escritos. Mi primer libro se llama Publicado, y la publicación la nombro no porque sea determinante, sino porque es una manera de cerrar un proceso y de darle forma a una etapa de alguna escritura. Publiqué un libro en el 2008 llamado Por decir algo, y luego apareció publicado también en otra editorial del Estado un libro llamado Ojos de Ceiba. Ahí está la botánica, ahí está la ciudad. Conseguir en la ciudad que es hostil ese hilo sensible, esa belleza particular, ese hecho estético sumado a lo antropológico, a lo natural, al recorrido del ser humano dentro de ese tejido tan complejo y tan antinatural que es la ciudad. Creo que mi poesía está permanentemente en eso, ¿no? Porque uno vive allí, pero la sensibilidad de uno está dando golpe y tumbo permanentemente porque eh, a veces uno
tapa una parte para no verlo, pero también se asoma y la ve y de allí también construye cosas que no son necesariamente hermosas o bellas, vamos a llamarlas así, pero en los ojos del poeta, en los ojos del artista, las, y con las manos las transforma en un hecho y una experiencia estética eh, cargada muchas veces de belleza o de crítica o de dolor, pero bajo una visión de construcción artística. Yo lo entiendo así. Cumple con el parámetro principal, que es que si despierta una emoción, cualquiera que ella sea, entonces es arte. ¿Por qué? Porque el arte solo refleja el aspecto humano y el humano no necesariamente siempre es bello. No. A veces doloroso, a veces es triste, a veces es grotesco, a veces asco, a veces es bello. Entonces aplica también. Con la parte de la poesía, en esos primeros instantes, ¿recuerdas algún autor en particular, un libro en particular que te haya cautivado y te haya enamorado? Bueno, mira, en la casa, como te digo, había libros. Yo recuerdo haber leído de chamo siempre mucho la poesía de Aquiles Nazoa, obviamente, que es como un libro de cabecera casi en todas las casas venezolanas, Humor y Amor, y los papeles líricos, aquellas ediciones de los años 70, ¿no? De Aquiles, siempre estuvo en la casa y estuvo ahí permanente. Y creo que no puedo negar que hay algo allí de eso, ¿no? Eh, con la particularísima poesía de Aquiles, ¿no? También luego me politicé un poco más y comencé a leer otras cosas. Recuerdo siempre la poesía de Mario Benedetti, por ejemplo. Luego Víctor Valera Mora, venezolano. El mismo Andrés Eloy Blanco, gran poeta venezolano también. Y comencé a leer a Walt Whitman, comencé a leer a los poetas nicaragüenses de todo aquel boom de los años finales de los 70 con la revolución sandinista. Comencé a leer mucha poesía cubana también, poesía de los argentinos, de Colombia. Se fueron mezclando emociones. Vallejo, obviamente, estaba presente en esa poesía. La poesía de Cortázar también, cuando escribió esta poesía. Y se fue construyendo, pues, todo un imaginario poético de la curiosidad que uno tiene humanista de leer la poesía de otras culturas, de otros países, de otros mundos. Me gustó mucho la poesía antigua también. Poesía, viaja en el tiempo. Sí, claro. Poesía antigua china, poesía antigua de los árabes, San Sufí y todas estas cosas de Rabindranath Tagore, todas estas cosas empezaron a aparecer. Y tú sabes que uno agarra un libro, conecta un libro y cada libro te conecta a 10 más. Entonces uno va construyendo, es un viendo. hambre que no se sacia. Sí, no se sacia, uno sigue con esa curiosidad activa. Es maravilloso. Ok, nos quedamos en el tiempo, pero llegas acá a Caracas, tus primeros inicios, tus estudios, ¿dónde se desarrollan? Bueno, fíjate, yo llegué a Caracas y estudié por desde toda esa primera etapa del kinder y la primaria en la Unidad Escolar Gran Colombia, en la Gran Colombia, en el cementerio. Sí, cómo no. Yo vivía en esa época, la familia pues vivía allí primero en los Chaguaramos y luego en el Valle. Y allí se gestó, Una gran parroquia caraqueña. claro, desde allí se gestó esa primera etapa en la Gran Colombia, que era una cosa maravillosa porque era como una ciudad, realmente, es una ciudad. Gigantesca. Es gigantesca. Ahí no hice el bachillerato, pero sí hice la primaria. Entonces, bueno, fue kinder y luego toda esa primaria en la Gran Colombia, de la cual tengo el recuerdo infantil educativo, ¿no? Perfecto. Y en la parte, ya cuando sales de bachillerato, veo que te metes de frente con lo que fueron los estudios en arte. Bueno, yo he sido un renuente de la academia y he sido un renuente de los estudios. Siempre la parte formal. Sí, en la parte formal, claro, en la parte académica. Pero has estado instruido en todo el proceso. O sea, observen bien la biografía de este caballero que muy humildemente dice que está negado a la parte formal. Sí. Sin embargo, viene desarrollando paso a paso todo lo que es la formación en UNEARTE y en lo que vendría a ser ahorita, no, UNEARTE ahorita, y lo que es si hiciste tu licenciatura y trabajaste en función a esa licenciatura que escogiste, ¿no diste tumbos? Bueno, eso es un decir. Esa parte académica en mí, el tema educativo formal, es bien extraño, porque nunca fue por los rigores que conozco yo mucha gente que lo hizo. ¿Cómo no? Yo siempre fui un renuente, yo me salí del bachillerato y luego lo terminé de hacer en la noche, porque yo no soportaba ya la estructura académica, vamos a decir, tradicional. Lo que pasa es que siempre he sido muy crítico. Te tocó una generación
que viene de una estructura donde quien los años 80 estaban en un tema de formación, pues si no tenías una carrera de ingeniero, médico, abogado, pues realmente me ibas para el baile, ¿no? Claro. Fue una generación muy dura con esa parte. Bueno, y los artistas pagamos esa parte porque la sociedad nunca termina de entender claramente la actividad del artista. No termina de haber un espacio preciso para el arte. He sido un cuestionador permanente de eso y también he sido un cuestionador de cómo la sociedad imagina que puede fabricar, construir, formar a un artista. Es muy complejo. Yo he tenido contacto, por ejemplo, con lo que fue en otra época la Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas. Luego entré a la primera etapa de la Instituto Superior de Artes Plásticas Armando Reverón, antes de ser UNEARTE. Luego me voy afuera, estudio por mi cuenta cosas, vuelvo, luego me enfrento al tema de, de trabajar acá, de volver a Venezuela y trabajar. Y allí se gesta todo un proceso muy complejo y la Universidad de las Artes, Experimental de las Artes, reconoce mi experiencia en el marco de un proyecto que existía y allí es donde obtengo la licenciatura, porque mi trabajo ya cuando pero se no fue lo reconoce tradicional. no es tradicional para nadie. Yo tenía 30 años trabajando en las artes visuales. Es decir, yo siempre opuse, no el reconocimiento, yo creo que en el fondo, los artistas no buscamos reconocimiento, queremos es trabajar nuestra obra. Que la gente la disfrute. Así espero, así espero. Claro, qué es lo que pasa sobre el desarrollo de lo que viene pasando en las artes plásticas, no solo en Venezuela, sino a nivel mundial? Sin embargo, en nuestro país pues ha sido un poco rudo por nivel cultural, pues el tema del consumismo y la inmediatez. Entonces, el tema de entender el proceso artístico y de que el artista requiere comer, requiere existir, y para ello necesita de verdad el sustento y el aparecer en palestra pública, pero que el público también no solo lo entienda, lo acepte y lo valore, porque dentro de la valoración está el medio económico y eso es innegable. ¿Cómo trabaja un artista sin su medio económico? Pero para tener medio económico tiene que tener reconocimiento y para el reconocimiento tiene que aparecer en escena. Entonces, todo este proceso, pues, ha sido un poco duro. Sin embargo, en lo particular, en lo poco que he podido observar, los tiempos están cambiando. Y creo que parte del tema es romper el molde y hacer posible elementos como el que pudiste vivir a través de tu trayectoria inicial, de que fueran reconocidos tus estudios experimentales, independientemente que no tuvieran una carrera, digamos, institucional, ¿no? Los 5 años de arte y que bien sabemos que en arte, en la escuela de arte, no te enseñan a ser artista. Quizás a entender los procesos artísticos, pero no te enseñan a ser artista. El artista nace, se crece, se reproduce y crece, ¿no? Pero no es una carrera la que fija realmente la calidad de un proceso de desarrollo creativo, ¿cierto? Sí, no es una profesión, no es una carrera, no es un oficio, es algo muy particular, es una postura ante la vida, es muy complejo avanzarla. Tú comentabas el tema de la base material que debe tener una práctica artística, la debe tener, obviamente. Somos parte de una sociedad y vivimos en una sociedad y el artista igualmente paga recibos, echa gasolina, compra comida. ¿Materiales? Y los materiales, ¿no? Ahí está eso. Pero hay otra escala, que es la escala que yo llamo poética, espiritual, que también está ahí, hay que cuidarla, porque es muy fácil frustrarse, es muy fácil decir no lo hago más, es muy fácil decir esto no tiene espacio donde vivo, no me da de comer, como la gente a veces dice, ¿no? Y conozco de estos casos. O sea, cómo tú llevas adelante una carrera artística dentro de una realidad que no la entiende, la ha objetualizado a unos niveles tremendos, sobre todo en esta última crisis de la posmodernidad para acá, donde el arte explotó en pedazos y ya ni siquiera los que más decían conocer saben de qué se trata, porque eso está allí en la palestra. Si tú ves, por ejemplo, este último, yo lo llamo flagelo de las redes sociales, tú te das cuenta que hay una crisis estructural, filosófica profunda de las prácticas artísticas. Entonces tú dices, bueno, ¿dónde encaja
¿Qué hago? ¿Qué es lo que termina siendo arte ahorita? ¿Qué no es? Eso está allí, esa discusión. Con la gravísima, el grave agravante, digámoslo así, que se ha cosificado la práctica artística. El objeto artístico, que tuvo características sacras en un principio, se convirtió en una banalidad, una banalización, a tal punto que hoy en día, por ejemplo, las galerías privadas, no sé si habrá alguna excepción, me encantaría conseguirla, se han convertido en lo que yo llamo tiendas de aeropuerto. Lo que venden son souvenirs, lo que venden son objetos banales, decorativos. Y yo digo, bueno, mi trabajo nunca estará allí, porque jamás he trabajado con esa intención. Ojo, tengo que resolver el problema material, pero no me presto a las tienditas de aeropuerto. ¿Tú me entiendes? Es una es mirada una compleja. compleja, sí, porque es un tema profundo, es un tema de transformación, ¿no? Toda crisis al final lleva un elemento evolutivo, pero cuando estás en el medio de la crisis, en el medio de la transformación, pues no se le encuentra, porque es un caos. Y creo que en este momento histórico, que están sucediendo las cosas tan rápido, tan vertiginosamente, pues precisamente estamos en el ojo del huracán, ¿no? Claro. Entonces es fácil verlo desde afuera, sin embargo, quienes estamos dentro pues se están tomando decisiones, hay crisis, hay transformación, pero no hay una mirada clara. Entonces es fuerte para artistas como en el caso tuyo, en el caso de muchos artistas, encontrar un nicho bajo la misma característica. Pero con el proceso creativo venimos en el segundo capítulo. No te me adelantes. Oscar, en el capítulo anterior hicimos un abrebocas de lo que es la posición o tu posición como artista en estos nuevos tiempos. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos el tema de las redes que viene junto con el Internet. No hablemos de la IA, que es un tema bien controversial a todo nivel, a nivel educativo, a nivel de formación, a nivel de humanidad, no hablemos del arte, toda la situación que se está presentando. El manejo de la comercialización, que ya el tema de las galerías y los museos, pues también están buscando un tema de transformación. En este instante, con tu proceso creativo que vamos a conversar en el desarrollo de este capítulo, ¿cómo has hecho para manejar esto sin perder la esencia? Porque nombraste algo muy importante acá, que es el espíritu artístico, el espíritu del creador, el ser humano que se quiere expresar a través de lo que encuentre en su capacidad, a través de la pintura, a través de la escritura, a través del teatro, de la obra performance, que es la expresión corporal. ¿Cómo Oscar Sotillo se encuentra en este instante en su proceso creativo? Bueno, yo primero lo describiría un poco, ¿no? Yo creo que ahorita estamos en medio de un ruido civilizatorio que creo que es el ruido del derrumbe definitivo de una manera de entender el mundo que se está acabando. Es obvio, lo vemos día a día. Basta con abrir cualquier periódico para que usted vea cómo el mundo se está desmoronando, lo que conocimos nosotros como mundo. Pero en estos días estoy leyendo ahorita un libro que explica mucho y describe lo que fue el proceso de la República de Weimar en Alemania, entre el final de la Primera Guerra Mundial y comienzos de la etapa fascista, ¿no? De la toma del poder de los nazis. Correcto. No sé por qué lo nombro, no debería ni nombrar esa palabra aquí en tu programa. Pero es interesante porque es un aspecto humano de la historia. No lo podemos borrar, existe. Claro. Ahí dentro pasó una cosa interesante. Yo lo leo y habían críticos, filósofos, artistas, personas pensantes en esa época que yo lo leo ahorita, lo estaba leyendo y me doy cuenta que nosotros tenemos casi la misma angustia, porque a ellos se les acababa de derrumbar todo el mundo que conocían, todo el tema del Kaiser, de la estructura de cómo era Alemania, de lo que era el mundo, de qué eran las artes, de qué era la literatura, todo eso se había acabado. La monarquía. Con la Primera Guerra Mundial, todo eso desapareció para la lógica alemana, ¿no?
y se enfrentaban ellos a otra cosa que no sabían que era, no sabían lo que les esperaba, pero estaban en ese punto. Ver la historia de lejos, ya 100, 150 años atrás es fácil, difícil es verla de ahorita, difícil es verla, por eso digo que hay ruido, porque uno siente el ruido, no puede codificarlo bien, pero sabe que hay algo que se está derrumbando. Y obviamente el ser humano nunca se ha acabado, la historia siempre continúa. Esta misma crisis la tuvo el Imperio Romano, la tuvieron las Europas de la Ilustración, la tuvieron las culturas indígenas americanas, la hemos tenido todo, pero la humanidad sigue. Muerte y transformación. Ahorita hay unos grandes ingredientes que los vemos casi con terror, como yo acabo de nombrar algunos, por ejemplo, las redes sociales, tú nombraste la inteligencia artificial, aparecen elementos de tecnología que nos aterran, porque no sabemos cómo Como se no hay van a... conocimiento, no hay control, y como No no hay hay. control, hay miedo. Claro, y no sabemos, tenemos incertidumbre hacia adelante. ¿Por qué? Porque no sabemos hasta dónde va a llegar ese desarrollo. Igual no lo sabíamos al principio del siglo XX, qué iba a pasar con ellos. Ellos jamás se imaginaron esa República de Weimar que yo nombro, no se imaginaban que 10, 15 años después iban a estar metidos en una guerra monstruosa, que fue la Segunda Guerra Mundial, una guerra europea, vamos a llamarla con precisión. Sí, sí. Pero no lo sabían ellos. Nosotros estamos viendo hacia un futuro y mira todo lo que está pasando ahorita. Y no podemos ver, porque además que estamos involucrados emocionalmente en ese problema y nos cuesta mucho leerla. Podemos leer una historia de atrás, de hace 100 años, 200, la vemos con claridad porque fue un proceso, ya lo tenemos estudiado y cerrado, pero el de ahorita, estamos en plena sensibilidad. ¿Y quiénes son los laboratorios? Nosotros mismos. Estamos viviéndola día a día. Y Somos esto, protagonistas, testigos y manejamos el escenario. claro, cuando apareció la fotografía, cuando apareció el cine, cuando apareció la televisión, fue lo mismo, eran crisis angustiosas porque la gente no sabía hasta dónde iba a llegar eso. Ahorita aparecen estos elementos que muchas veces se les quiere dar más importancia de lo que tienen, porque pareciera que copan mucho el tema mediático, pero que yo creo que algunos de ellos serán modas, que nadie se acordará. Hay procesos que pasaron al principio del siglo XX que ya nadie se acuerda, pero en el momento hicieron mucho ruido porque parecía que era una cosa que traía una nueva angustia para el ser humano. Yo creo que el ser humano siempre se ha, en otra vuelta, ¿no? De ese elipse, va a dar otra vuelta y va a volver a pasar por lo mismo, pero en otro estadio de la cultura. Nosotros estamos enfrentados ahorita a cosas de gran incertidumbre, como la violencia desmedida que estamos viendo, como a nivel internacional, como el tema de la inteligencia artificial, el tema de las redes, el tema de esta tecnología de comunicación que pareciera que se nos escapa de las manos. Una cosa que recoge datos y puede analizarlos rápidamente y dar una respuesta, yo a eso no lo llamo inteligencia. Eso no es inteligencia, yo creo que eso no es inteligencia. Pero sin embargo se acuñó ese término que mete miedo, que es ese de la inteligencia artificial. No sé, todavía creo que no hemos visto bien hacia dónde va. Hay gente que hace profecías muy negras, puras, y hay otra gente que hace solamente una observación de que es una nueva tecnología que aparece. Me pregunto yo, bueno, ¿para qué quedarán las destrezas humanas, por ejemplo, directas? Antes veíamos que habían ilustradores, ahora tú le preguntas una cosa a la computadora y te puede hacer la ilustración. Eso no lo cambia, eso no va a cambiar las capacidades creativas humanas ni las poéticas, no las va a cambiar. Yo creo que el ser humano sigue siendo aquel que dibujó los bisontes en las cuevas y que hizo un símbolo del sol en una piedra. Fue una emoción lo que se plasmó allí. Esa naturaleza humana está intocada. Correcto. Lo que ha aparecido es una cantidad de tecnologías y de nuevas relaciones que ya el ser humano sabrá cómo revertir y el arte va a seguir. Se va a convertir en otro. ¿Cómo vives tú esta oleada de elementos, vamos a llamarla? ¿Cómo lo vives? Yo trato de que ese ruido no me distraiga de lo que realmente tengo que hacer, que es seguir haciendo una obra de, según mi intención, de alto nivel poético y humano, en mi experiencia, en conexión con la naturaleza, en conexión con lo telúrico del mundo, de la tierra, de la misma ciudad, porque nosotros en nuestro paisaje es urbano, ¿no? Y ahí está también una relación que hay que resolver. Yo creo que hay muchas cosas que están muy equivocadas. Por ejemplo, a veces la gente dice,
No, no sé si me has escuchado esa frase que se ha repetido mucho. Esta es la profesión del futuro. Esta es una cosa que para el futuro, ustedes siempre piensan en términos tecnológicos. Cada generación se ha escuchado eso. Claro, yo creo que el futuro, yo creo que la profesión del futuro es la agricultura, no es otra. Porque toda esa Volver a la cosa tierra. depende de dos cosas. Todas estas barbaridades que estamos escuchando dependen de dos cosas fundamentales que la gente las da por descontada y resulta que se pueden acabar. La comida para el ser humano, porque todo eso que viven metidos en la tecnología comen, Tienen que comer. tienen que comer. Ellos no se preguntan quién lo siembra, No. ni quién cuida esa semilla. Hay niños que piensan que cuando comen un mulo de pollo es lo que ven en el supermercado y cuando dicen Claro. que el pollito es eso, Claro. se les quiebra. El pollo es una bolsa congelada, no Sí, es un ave. no es un ave, o Sí. sea, es una cosa que se Sí. les parte por... Y la otra es la electricidad. De los 6.000 años de historia humana, la electricidad solamente tiene 220. Antes todo se hizo sin electricidad. Toda esta barbaridad insólita que escuchamos a veces a través de ese elemento de las redes, dependen de la electricidad. Si no hubiese electricidad, no hubiese internet, no hubiese redes, no hubiese otra cantidad de cosas. El ser humano sabe vivir sin la electricidad, porque ha vivido 6.000 años de cultura sin electricidad. ¿A qué nos vamos a enfrentar en un futuro? No lo sabemos. Pero el ser humano no depende del teléfono, ni de la internet, ni de ninguna propaganda, ni ninguna marca. Se quiere hacer ver eso, se quiere hacer ver, pero no porque nos esclavizaron a los temas de mercado. Pero nosotros el ser humano es mucho más grande que eso, en espíritu, en corazón, en capacidad, en posibilidades de resiliencia, digamos. Somos más que eso. Sí, yo creo que sí. Estamos, como te digo, ese ruido a veces nos ensordece. Y la gente que no tiene formación, que no conoce bien y no lee, vamos a decirlo así, no entiende cómo es la historia, muchas veces cree que es el fin del mundo, el apocalipsis. No, es un nuevo génesis. Van a hacer otra cosa. Va a aparecer otros elementos que hay que combinar. ¿Entiendes? Pero el ruido no nos puede desorientar en lo que tenemos que hacer. Que lo has repetido de manera directa e indirecta, es el tema de la cultura, la lectura y el conocimiento. Si nosotros no sabemos de dónde venimos, si nosotros no sabemos cuál es la estructura mental de un ser humano y de lo que es nuestra sociedad, es casi imposible ver hacia dónde va un proceso y saber cómo vivir a través de él. Si tú no entiendes que la historia es cíclica, que cada evolución lleva primero una crisis, un caos y luego viene la transformación, pero primero tiene que morir un sistema, entras en ese remolino, en ese ruido, en esa demolición, como bien, es una imagen bien clara, y quedas en los escombros, porque no ves el más allá. Y la única manera de verlo es a través de donde venimos, para poder plantearte y esto solo se hace a través del conocimiento, se hace a través del estudio. Y eso es lo que no es que nos dé control, pero nos da una plataforma, un cimiento para poder asirnos en todo este barullo de cosas, ¿no? Sí. ¿Cómo pasando a tu proceso creativo, cómo arranca un proceso creativo para ti en tu obra? ¿Es un elemento, es una imagen, es una persona, es un sentir? ¿Cómo arranca para ti un proceso creativo? Estoy tratando de ubicar dónde arranca. Interesante. Porque es evolutivo, es un proceso continuo. Si vamos a hablar de un objeto, de una pieza como tal, puede surgir de las cosas más disímiles. Yo soy un coleccionista natural, creo que todos los artistas tienen algo de coleccionista. Soy un curioso tremendo en muchas cosas. Y, por ejemplo, aquí hay una obra que se llama Arte sin vitrina, que es esta, que son gallos y flores en bolsas de papel, que empezó de una manera muy curiosa, porque en la panadería donde solía comprar el pan, siempre me daban la bolsa, cosa que me gusta mucho, las bolsas de papel. Son una maravilla. Son bellas. No sé si las personas conseguirán belleza en una bolsa de papel, pero yo sí. Cuando tienes la comparación del plástico, claro, yo agarro esas bolsas y todo el pan que compraba hasta ahora, lo aliso la bolsa, la guardo y la voy aplanando, ¿no? Y tenía
tengo todavía paquetes y paquetes de bolsas. Esas son bolsas reales que fueron usadas. No es que compré un paquete de bolsa para hacer una obra. Esas bolsas a mí no me gustan mucho. Yo prefiero que salga de mi misma organicidad como ser humano y de mis prácticas. Y de alguna manera muchas de las cosas que están aquí surgen de allí, ¿no? Entonces, esta obra, yo tenía esos apilados de bolsas de pan. Muchas veces algunas tienen marcas de grasa, de algún elemento del cual, por la cual la bolsa fue usada. Y estaba allí acumulada. Yo acumulo, soy acumulador también, que tengo que ponerme límites, ¿no? Y llegó un momento en que la vi los paquetes y el paquete me transmitió inmediatamente eso. Me gusta mucho, yo vengo también de la formación del grabado y el grabado me enseñó a disfrutarme el papel y la serialidad. Y muchas obras que tú ves aquí de serial, se repite, son como barajas, son como un álbum. Yo era un fanático llenador de álbum de béisbol y de fútbol y de todo lo que había cuando estaba muchacho. Y todavía de adulto me encantaba, me gustan mucho los álbumes. Y mucho de esto tiene esa naturaleza, ¿no? Que es repetir en un coqueteo, digamos, industrial, de repetición. Creo que tiene que ver con mi formación de grabado y también con el tema del papel. Para mí un objeto de papel es un trozo de papel, un trozo sagrado. Y hay muchísimas razones donde yo consigo materiales, por ejemplo, lo digo en el texto de Sala que está acá en esta muestra, que me gusta hacer con lo que abunda. No creo que el arte necesite un material específico. Eres orgánico. Me gusta ser orgánico a mi desenvolvimiento, a mi desarrollo. De hecho, me gusta conseguirme algo, pero no lo muestro y no lo considero arte intocado. Un objeto como es el concepto de los ready made que desarrollaron los Dada y los surrealistas. No soy tanto de ese trabajo. Aquí también hay una obra que apareció por la acumulación de cajas vacías de remedios, cajas de cartón. Y yo no las botaba, las fui guardando y las fui interviniendo. Y construí una especie de ciudadela eh, cromática extraña de volúmenes que son cajas de remedios. Eso aparece allí porque es mi práctica. Si yo estuviera... te vas más hacia la cotidianidad. Bastante. Aquí hay mucho de eso. Fíjate que de los objetos que hay son tazas, cafeteras, panes, cosas totalmente cotidianas. Y también hay cosas que son cotidianas pero que no son figurativas. Es decir, hay cosas, por ejemplo, esta imagen que tenemos cercana a ti acá, que se llama AZ668, es el nombre de un código que había en una caja de cartón que recogí. No sé si es el código de la caja o del producto, no lo sé, pero es un código y para ti eso. Así lo nombré. Y ahí hay mucho de común y corriente, de cotidiano, pero no hay figura. Es decir, ahí no se identifica un objeto, porque tampoco el arte necesita identificar. Yo juego con la identificación cuando me interesa jugar. Si tú ves esta obra, son panes, son tazas. Allá hay un gallo, aquí hay unas flores. Pero eso no es lo que la obra realmente transmite, ¿no? Es un juego interesante. Muchas veces reproducir elementos del universo que son reconocibles. A mí me gusta también eso. Pero ese no es el fondo. El fondo es construir elementos, planos, grafismo, donde la poesía de alguna manera está, por lo menos para mí como individuo, la trato de plasmarla, de ponerla, y que esa magia que sucede con la creación artística sea capaz de convertir algo tan banal como una tinta, una pintura y un trozo de papel en un elemento disfrutable estéticamente y que pueda transmitir hasta felicidad. Es una magia, es una alquimia, y ahí está. Yo hago eso, con cosas la pieza que está en la entrada, que son los planos domésticos, sí, tienen inclusive páginas de cuadernos conseguidos. Yo veo un cuaderno, inmediatamente me llama la atención, lo recojo, está escrito, dibujado por gente que no soy yo, me encanta incluirlo, porque son dibujos maravillosos que no fueron hechos con mi conciencia, pero que pasan a formar parte de esa intencionalidad de esos objetos. Claro, ahí es donde se capta lo que es el romanticismo y es esa impronta de la huella humana, ¿no? Y el que no te pertenezca a ti es maravilloso porque no habla de ti, pero sí lo haces tuyo a través de la intervención. Entonces es interesante y ver cómo llevas la cotidianidad de una manera simple, pero al mismo tiempo es romántica, porque fíjate con el tema del papel, cuando
desde acá que te observo, el rostro te cambia cuando hablas de la narración, de cómo lo captaste, y es allí precisamente donde está la esencia del artista, donde él a través de un elemento, el que escoja, puede crecer y mostrar su verdadera naturaleza, que es esa, la de, en tu caso, la cotidianidad, pero más que eso, es la impronta del ser humano en su pasar del día a día. Claro, el ser humano tiene esa necesidad y Sí, los artistas de alguna manera la canalizamos. Eso es todo, pero todo la el mundo hacen. tiene esa necesidad. O sea, esos primeros bisontes que yo nombraba y esos grafismos sobre la piedra que nosotros llamamos petroglifos, tienen la misma intencionalidad. El ser humano siempre va a buscar conectarse primero con un afuera, luego con el otro, luego con la comunidad, luego con su espiritualidad, luego con su necesidad material, luego con su necesidad espiritual. Por ejemplo, cuando el ser humano, vamos a decirlo, primitivo, para no conseguir a alguien de esta sociedad, veía la luna, le despertaba una cantidad de cosas. Es una magia ahí, sí, es una magia. Empezó ahí la ciencia también, empezó la ciencia. Empezó ese ser humano a tratar de simbolizar aquí en la Tierra esa redondez lumínica que veía. También, ahí pudo haber empezado también el arte. Todo eso está allí y es un instinto básico del ser humano. Que nosotros en el arte le damos el ingrediente cultural, lo recanalizamos a otras cosas. Digamos, cuando hablamos del buen arte, vamos a decirlo así, ¿no? Porque como estamos en esta época postmoderna, entonces pareciera que todo tiene la misma valoración. Yo no lo creo así, no lo creo así, Está la impronta claro. humana que, si bien es cierto, todos tenemos dos ojos, una nariz, una boca, algunos pues tienen una que otra cosa más, al final, genéticamente, tenemos una misma estructura, pero no somos iguales. Es lo que nos distingue. Genéticamente no somos iguales. En consecuencia, nuestra huella es una huella digital, aplica tanto en nuestra piel como en todo lo que creamos. Al final, es imposible volvernos industriales. Y pienso, ese es como dicen, esa es mi esperanza, ¿no? De que al final nos demos cuenta, lo reconozcamos o no, que no podemos ser industriales, somos únicos e irrepetibles, cada uno. Bueno, el ser humano tiene eso. La sociedad ha intentado eliminar mucha de esa zona eh, humana, compleja, ¿no? Hay algo de instinto allí, de intuición, también de inteligencia muy maravillosa, de racionalización también. El ser humano es muy complejo allí. Y esta última etapa de esta voracidad consumista, que pudiéramos decirle de capitalismo, sin entrar en la terminología solamente política de eso, ha tratado de cosificar al ser humano, de reducirlo en sus capacidades, de eliminar la parte poética, de eliminar la parte, digamos, imaginativa, solamente utilizada con sentido mercantil, por ejemplo, conducirla a una utilización inmediata. Y el ser humano no es así. No, no es nuestra No es naturaleza. así. Nosotros somos contemplativos, por ejemplo, que se ha perdido mucho en este consumismo voraz. Pero fíjate que en la pandemia se recuperó parte importante. Yo lo vi en el sentido de que hubo mucha gente que murió de soledad por la falta de contacto, por el aislamiento. Sin embargo, fue el arte el que rescató mucho la esencia humana. Por ejemplo, aquellas personas que se ponían a tocar desde el balcón y la gente cantaba, era una manera de conectar con el ser humano. Mucha gente encontró a través de la tecnología poder comunicar su sentir. ¿Y qué fue lo que destacó? Fueron la música, fueron las expresiones artísticas, las expresiones escritas, lo que le permitió al ser humano surgir de aquella depresión, aquel aislamiento y encontrar maneras de enlazarse. Y eso a mí Claro, me pareció maravilloso. claro, para que eso sucediera, hubo que detener ciertas cosas de los mecanismos urbanos, culturales, por la pandemia, ¿no? Por lo que hubo que Claro, limitar. Eso fue un punto. Hay otra anécdota mucho más pequeñita, previa a eso, que es esa casa donde estaba el papá, la mamá, los niños, cada uno en su cuarto, les tocó, viendo el teléfono, viendo la televisión, viendo no sé qué cosa, y de repente se va la luz y todos salieron a la sala y se sentaron en la sala y se empezaron a contar cuentos. Una cosa que hacíamos hace 500 años atrás a o más, conservar o alimentos, menos.
a compartir Entonces, en la mesa. eliminar un solo elemento de todo eso que consideramos natural y normal, que no lo es, hizo que se cambiara radicalmente en un momento, tanto en la pandemia en esa escala como en esta casa donde se fue la luz y todo el mundo se fue a contar cuentos, a utilizar una expresión oral que viene de miles de años, porque el ser humano empezó haciendo eso y bailando y cantando, y no sé si era para alabar al Dios o para congeniarse con lo que estaban cerca, pero eso volvió a pasar cuando se va la luz. Entonces el ser humano siempre recurre a eso porque esa es su naturaleza. Es correcto, es correcto. Igual que el tema de cuando hablan de la globalización y esos elementos de eliminar, como quien dice, encasillar al ser humano bajo determinadas características. Ya tiempo atrás, a principios del siglo pasado, estaba el Mundo Feliz. A mí ese libro me impactó muchísimo cuando trata de encajonar alfa, beta, gamma, y hay disidentes y siempre los va a haber. Si bien es cierto, cada persona debe escucharse, saber dónde están sus dones y virtudes para no equivocarse, porque a un artista no lo pongas a gerenciar de manera cuadrada algo donde hay frío, monocromáticos, falta de humanidad, como tampoco pongas a un gerente enfrente de muchos colores donde el hombre necesita estructura. ¿Sí? Sin embargo, hay puntos de enlace y cada ser humano debe encontrar dónde está su equilibrio, Claro. sin dejar de ser humano, porque no nos pueden encasillar, no somos tan simples. Claro, cuando tú dices eso, vuelvo a pensar en el tema del ruido. Correcto. Si hay algo interesante de estos últimos meses, de estos últimos años, es que se han caído una cantidad de caretas que la gente ya sospechaba, que la gente ya venía diciendo, que muchas fuerzas venían advirtiendo, pero ahora las vemos con toda claridad. Y yo creo que eso va a seguir. Es decir, no solamente en lo político, porque esa es otra cosa también que yo critico mucho, que es reducir la acción también a una cosa nada más política. Eso es una cosa terrible. Por ejemplo, secuestrar conceptos y decir, por ejemplo, cuando tú usas la palabra revolución, casi que se da por automático que se está hablando de política. No, la palabra revolución es mucho más amplia que eso. Cuando se habla de poesía, pareciera que se está hablando solamente de literatura. No es eso. ¿Entiendes? Y yo quiero citar una cosa que siempre me gustó de Bertolt Brecht, alemán también, que dijo, las revoluciones se hacen en los callejones sin salida. Yo estoy seguro que Brecht no se estaba refiriendo solamente a la revolución política. Toda revolución se hace en los callejones sin salida. Cuando la gente va a aprender a sembrar, no tenga alimento. Cuando pase hambre, drásticamente lo digo, cuando pase hambre, que sepa cómo crece una matica de berenjena. Ahí es donde va a entender eso, y va a cuidar esa semilla, y va a cuidar la mata, y le va a echar agua, y va a acariciar esa berenjena y va a esperar que se madure. Pareciera que de otra manera no lo entiende, porque tiene la sensación, el urbano, de que todo eso está garantizado allí en un automercado y que yo cambiando mi fuerza de trabajo por dinero puedo ir al automercado y comprar la berenjena y hacerla cuando me dé la gana. Eso no funciona así. Correcto. Eso no va a funcionar más así, porque eso va a empezar a transformarse. Claro. Había una querida amiga que me decía un ejemplo de los campesinos. La comida como comen los campesinos es muy distinto a como come la gente urbana. ¿Cómo no? Si tú matas un cochino o matas una vaca en un contexto campesino, tú estás obligado a sistematizar cómo te vas a comer todo eso. El aprovechamiento del mismo El aprovechamiento recurso. De todo eso, inclusive sin electricidad ni refrigeración. En cambio, en la ciudad, tú dices, hoy me provoca comer pollo. Hoy me provoca comer pesca. Pero ¿quién te dijo a ti que tu provocación, tu gusto inmediato y tu afán de no sé qué cosa puede estar consono con una cosa que es más grande que tú? ¿Entiendes? No te interesa de dónde salió esa vaca, ni dónde salió ese cochino, ni quién la crió, ni cómo se mató, ni cómo se refrigeró, ni dónde viene esa electricidad, ni cómo viene nada de eso. Entonces, ese ser humano aislado de todos los otros procesos que los mantienen vivos, va a ir en vías de extinción. Y creo que tenemos que volver a darnos cuenta de cómo funcionan las cosas realmente, por dónde pasan los ríos, cuándo florece la mate mango. Nadie en la ciudad lo sabe.
Les ¿entienden? es ajeno, Les les es es ajeno, totalmente ajeno. pasan por al lado de una mata de yuca y se mueren de hambre porque no saben que las yucas están debajo de la tierra. Todo eso tiene que cambiar porque el futuro tiene que ser más orgánico a la realidad de cada ser humano y no entrar en esas estrafalarias prácticas de ahorita del consumismo ridículo, porque esa es la palabra, una cosa ridícula, caricaturizadora de la condición humana, patética, pero que nos tiene embelesados y que el ruido es tan gigante que no nos deja escuchar más nada, pero poco a poco yo sí creo que hay esperanzas Yo por ahí sí, que se vuelven a yo levantar. estoy plenamente Sí, convencida, porque ese mismo ruido ha hecho que las personas tengan que abrir más los sentidos. El que esté dormido va a seguir dormido con o sin ruido, pero el que está despierto y el que está comenzando a despertar definitivamente va a tener más conciencia. Lo he visto y lo sigo viendo. Y eso, el que despierta, despierta a él y todo su entorno, despierta a su claro. familia y despierta lo que viene. Y hablando de lo político, yo también me he desprendido mucho de lo que yo llamo las teorías de la ideología, las teorías de la revolución. Personas que en su práctica verbal, limitándolo allí, defienden o dicen defender ideas revolucionarias o ideas nobles, vamos a decir asociadas a la izquierda, que es la que yo más conozco, pero que en su práctica son todo lo contrario o no tienen nada que ver con lo que dice. No hay Entonces, coherencia. una coherencia el verbo va por aquí y su práctica va por acá. Es una cosa que a mí me sorprende. Entonces yo me he tratado de desprender de todo ese tinglado palabrero y de eslogan que no tiene que ver con ser cónsono y coherente con la práctica. Es que yo ¿Entiendes? pienso que el tema de la coherencia entre la unión lógica entre el sentir, el pensar, el hablar y el accionar tiene que ver mucho con lo que es no solo el tema de la disidencia, sino que cuando te encasillas en un dogma, cuando te apropias de terminologías que no son limitantes, sino que las vuelven limitantes, empieza el problema de lo discordante entre lo que se dice y lo que se hace. Porque partiendo del principio de que las ideas son universales y las ideas no tienen dueño, cuando tú dogmatizas, tú encierras, tú controlas y limitas. En consecuencia, no tiene sentido una cosa con la otra. Claro. Ahí es donde comienza lo dispara. Entonces, hablas de revolución, hablas de desprendimiento económico y desprendimiento inclusive del tema material, pero ves situaciones que no compaginan. Claro. ¿Por qué? Porque si vamos a ser iguales todos, pues todos estemos bien. ¿Sí? Ese es el deber ser. Pero cuando tú ves que las diferencias se amplían y que tú no sueltas y que el otro tampoco agarra, entonces ahí eso no hay coherencia. Claro, y a mí todo ese discurso me empieza a parecer un ruido, porque yo ahorita trato de no ver el discurso, aunque soy un poeta y veo la palabra y la escucho con mucha atención, trato de ver la práctica, trato de ver la poesía en la práctica, no en la teoría, ni en la letra. La poesía sin práctica es letra muerta, literalmente. Entonces ya esos discursos son un ruido permanente, un ruido desajustado de la realidad, de esa coherencia que es lo que se busca, ¿no? Por eso trato de que no se secuestren las palabras ni se les dé una carga específica. Por ejemplo, fíjate, tan caricaturesco como que tú dices traficante y ya la gente prácticamente piensa que es un tráfico de drogas. Es droga, no. Pues, Cuando la palabra tráfico es mucho más compleja un movimiento de un lado a y otro. un traficante puede ser un Es el que traficante de traslada, muchísimas cosas. el tráfico. Claro, El traficante es el que transita de acá para acá, el que trae de acá para acá. claro. Es Y así, allí, pero sataniza el claro, término. en el empobrecimiento del lenguaje hay toda una trampa, ¿no? Y un arma muy filosa. Hay un libro de Yvonne Bordelois, lingüista argentina, muy bueno, un texto que lo recomiendo, que se llama La palabra amenazada. Ella parte de la idea de que el capitalismo y ese mecanismo hiperconsumista intenta secuestrar la palabra, intenta despojar al individuo de la palabra, de lo creador del idioma, del lenguaje, de las lenguas y de las riquezas que tiene.
Fíjate tú cómo también van reduciendo la capacidad expresiva, el léxico, las posibilidades Es que parte del... del tema de la limitación es que no te dan cultura, no te dan información, y al individuo no encontrar cómo expresarse, se empieza a mimetizar con lo que, con lo que hay. Es parte de la cultura consumista. Mientras que el individuo no sepa el origen de, no piensa, no desarrolla ideas, mucho menos va a crear. Entonces, un cordero fácil Claro, de de llevar, manipular, claro, ¿cómo no? porque es que no tienes conciencia Es del correcto. entorno, sobre todo el entorno, de dónde te mueves, cómo funciona, qué consumes, por qué consumes eso, qué eres capaz de hacer, qué no eres capaz de hacer. Yo le pongo una prueba a una gente que me diga, siempre he tratado, es una teoría, es una modelo, eh, asociarte a tu gusto, pero desde lo que tú puedes producir. En el caso de la alimentación, por ejemplo, un experimento teórico que sería que eres tú capaz de sembrar y esperar que crezca. Y de ahí vas a determinar qué es lo que te gusta y lo que no te gusta. ¿Entiendes? No es lo que consigues en un anaquel de un automercado, que es muy distinto a tus capacidades. Pero nos hemos despegado de ese tema, sobre todo lo agrícola, que a mí me parece el futuro, porque ahí donde está toda la vida humana y con muchísima de Si no nos alimentamos, nos vamos para adelante. sí. Y así nos vamos al siguiente capítulo. Bueno, como ven, en este desarrollo hemos podido ver esta mentalidad tan nutrida tuya, tan, como, disidente no es la palabra, diríamos irrupta. ¿Te gusta Irruptora. te gusta ese término? Porque yo lo siento porque hay, hay mucho elemento acá que marcan diferencias, sin embargo, yo creo que has mostrado un sentir de muchos, que es, señores, más allá de las individualidades que las tenemos todas, no permitir la masificación de lo que es un sentir, ¿no? Porque el sentir es único y siempre pues nos marca una pauta. Yéndonos a esta parte que has venido con todo este pensamiento y toda esta estructura mental en tu desarrollo como persona, porque siempre nos llevamos a muchos estadios, tenemos altibajos. Yo lo llamo como el electrocardiograma de nuestra vida, ¿no? El que diga que no ha tenido altibajos está muerto, porque eso no se mueve. A veces estamos arriba, estamos con un elemento fuertemente felices y marcando el latido del corazón, porque otras veces tiene que bajar, porque necesariamente nuestros movimientos son en constante fluir. Aquí en este espacio nos gusta compartir lo que es los altibajos, no solo para mostrar que realmente no siempre estamos en la cresta de la ola, ni tampoco todo el tiempo estamos por debajo de la tierra viendo cómo nos escondemos, ¿no? En tu desarrollo, algún evento, alguna circunstancia que tú hayas dicho, esto no es lo que yo tenía en mi mente. Ese, ese, oiga, ese recuerdo que de repente diga, wow, no me lo esperaba. Pero lo más importante de esto, ¿qué aprendiste? ¿Quién salió de allí? ¿Con qué herramientas saliste adelante con eso? Bueno, eh, yo creo que a esta edad, No y eres tan después, mayor, no eres tan mayor y tampoco. después de tanto tiempo haciendo estas cosas, yo no sé en el arte todavía, yo no sé qué cosas son éxito y qué cosas son fracaso, ¿no? Porque los dos a veces se Ajá. confunden, porque claro, uno pudiera decir, por ejemplo, bueno, aquí en el Museo Alejandro Otero, mira qué bella exposición, agradecido con la institución, lo logré aquí, monté una obra con el equipo de acá y yo en el rol creativo de artista hice una cosa que me gusta, sí, claro, me gusta, obviamente es hermoso y me gusta que la gente haya venido y vea mi obra, como pasó en la Galería de Arte Nacional en el 2022, o como pasó en el Centro de Arte de la Estancia, o en la Alianza Francesa, que yo mostré obras o cuando me han aceptado en un salón. Pareciera que esos son triunfos, ¿no? Eh, yo no los daría por triunfo, yo nunca los doy por triunfo, porque para mí son etapas, como yo decía igual de la literatura, que publicar un libro no es un triunfo,
Publicar un libro para mí tiene la importancia de cerrar un proceso que seguramente va a dejar abierto 5 más, no, no uno, sino 5, y me va a meter en 5 problemas más grandes. Igual pasa con las exposiciones, ¿no? Yo después ahorita lo he pensado mucho, después de esta muestra aquí en el Museo Alejandro Otero que vienen, yo no doy esto como un triunfo, es un triunfo en el sentido, ¿Es una meta cumplida quizás? es una, yo no sé si yo me pongo, yo no me pongo metas con las exposiciones, no sé, no, yo no tengo una meta. Bueno, me gustaría exponer en la documenta de Kassel, en Alemania. Sí, yo creo que sí, a lo mejor sí me gustaría, pero no, para mí eso no sería un triunfo. Obvio, ahí vería la obra mía en vez de 1000, 40.000. Pero el artista está asediado por una cantidad de fantasmas y de tentaciones que muchas veces la gente se confunde. Vender una obra, por ejemplo, es un triunfo. Bueno, me da un recurso económico inmediato y yo me puedo ir a un restaurante o comprarme en la computadora no sé qué cosa o comprar un rollo de tela. Bueno, si lo ves así, podría ser un triunfo. Pero yo tampoco me martirizo y digo, no, de las derrotas entonces uno aprende más. No, yo aprendo de las derrotas. Creo que todos aprendemos de las derrotas, ¿no? Obviamente, porque uno se siente, es que yo digo que en mi práctica, yo creo que a lo mejor yo digo una cosa por la cual me he sentido derrotado y nadie lo entiende, ¿no? Porque uno dice, bueno, yo me siento derrotado, no yo, siento que derrotan lo que yo quiero o siento que derrotan lo que yo entiendo como futuro. Por ejemplo, cuando yo veo que talan 5 árboles, una derrota, no para mí, para todo el mundo, en una zona donde no hay agua, como en los teques. Yo veo que talan árboles y para mí es una derrota. Primero, porque yo no puedo hacer nada porque no los tumben. Porque no me puedo atravesar ahí el tronco para que no lo piquen. ¿Ve? No, y no ha Eso, funcionado. cuando yo voy al parque, al Ávila, ¿no? Al Guaray de Repano, que soy senderista y me gusta mucho caminar, y veo basura, para mí es una derrota, pero no es como persona, es como del grupo pensante, sutil, poético, Como miembro de... sensible, miembro de eso, me siento derrotado, porque no, yo no puedo entender, no puedo creer que haya una gente que va a una quebrada del Ávila y sea capaz de agarrar un frasco de plástico, una botella y tirarlo allí, botarlo. Yo no puedo creer que eso exista. A mí no me da la mente ni el espíritu para pensar en una persona así, pero existen. Tú vas y ves el basurero, entonces tú dices, Dios mío, ¿cómo es? Es una derrota. En lo artístico, yo soy un continuo trabajador y yo creo que, mire, yo he trabajado con plata, sin plata, en el exterior sin dinero, con frío, con calor, a veces hasta enfermo, no deprimido, porque, pero sí triste. Vamos a darle, de ahí puede salir algo. Cuando me enfrenté a la exposición del 2002 en la GAN, yo no estaba en mis mejores momentos. Faltaban recursos, me faltaban algunos elementos, y me llamaron de la GAN y me dijeron, la exposición va, yo digo, dale, que ahí va. Uno se repone y dice, saldrá lo que tengo. Y ahí salió. Junté, arreglé, pensé, me moví, busqué elementos, los que tengo, los que no tengo. Porque mi trabajo no choca con la realidad. Mi trabajo es de la realidad. Yo trato de recoger, mi metodología de vida es recoger en la realidad, ver la realidad, verla, observarla y de allí enriquecerme. ¿Qué me puede derrotar? Me puede derrotar la tristeza, la inacción, no hacer algo, ¿entiendes? No poder hacerlo. Gracias a Dios tengo salud y he tenido, y se la deseo a todo el mundo, porque ese es un escollo clave. Sin embargo, hay artistas que han demostrado que sin la salud también avanzan, porque cuando es una necesidad, no te para nada. Pero claro que hemos pasado por cosas negativas, ¿entiendes? Claro que hemos pasado por cosas negativas. Porque a veces uno dice, bueno, aquí yo me gustaría tener un espacio más grande, me gustaría contar con un recurso tal, o me gustaría tener acceso a tal cosa. Obviamente que lo dicen, porque uno está moviéndose en un espacio material también. Pero eso no te ha limitado. Pero a mí no me la ha limitado eso. Si yo siempre he dicho la metáfora que si yo me quedo en una isla desierta como esa que pintan, que es un montículo de arena con una palmita, ahí voy a hacer mi trabajo con arena y la palmita, y el agua de la orilla. Porque el arte es eso, el arte es comunicarte con el entorno.
de una manera inteligente, profunda y sumamente poética. Claro, Oscar, fíjate lo interesante acá, que es el sentido, ¿no? De todo esto. Porque acá, a través de esa imagen, no solo nos ven personas que ya han tenido una trayectoria, están desarrollando una trayectoria, sino también nos ven nuevas generaciones, donde aparentemente, pues son como, hay una mirada un poco más frágil, el sentido de que si no tengo no avanzo, ¿sí? Y a través de esta óptica que nos estás planteando, como la de muchos, el artista trabaja no por un medio en sí, es una necesidad fisiológica, es un elemento de expresión que no existe posibilidad alguna de pensar en una limitación de expresión. ¿Por qué? Porque dejo de existir. ¿Sí? En consecuencia, no hay excusa para avanzar. Tú bien lo has dicho acá y se puede ver en tu obra. Tú puedes trabajar con tela, pero también puedes trabajar con un elemento que podría catalogarse como un desecho. Sin embargo, tú lo has trascendido por la intervención a lo que es estar ahora en exposición en un museo. En consecuencia, esa nueva generación que está allá mirando también es, es una nota resaltada el hecho de, señores, quieren expresarse, quieren funcionar como artistas. No es fácil como ninguno de los caminos, porque dicen, no, el del artista no es fácil. Ningún camino es fácil si realmente se quiere forjar algo importante. ¿Sí? Y la única manera de hacerlo es con el ímpetu de ese requerimiento. ¿Sabes cuándo estás en el camino? Cuando eso se vuelve un requerimiento fisiológico. Cuando para ti no hay otra cosa posible sino a través de eso, y los recursos aparecen, porque si no los creas. Y es allí donde tú realmente sabes que tienes un compromiso con esa lección de vida, ¿no? Esa manera de vivir como lo dijiste al principio. Artista es el que, por, por esencia, no se ve de otra manera, sino creando, expresando su alma a través de la creación, cualquiera que sea. Y es lo que nos vienes comentando. Es importante hacerle acotación a esa nueva generación de que las cosas no son dadas ya no todo está hecho, no todo está creado, cada día aparece algo nuevo, sin embargo, hay que hacer lo posible. Claro, fíjate, yo he visto cómo ha empezado a reinar una lógica, sobre todo en estas generaciones de muchachos jóvenes, que yo la llamo el efecto algoritmo, porque el algoritmo tiene una manera de irte complaciendo y de hacerte dibujarte un mundo a tu medida, según lo que tú le alimentas, ¿no? Entonces es una trampa porque te sesga el resto. Te elimina lo otro. Yo en la época que yo fui muchacho, que estaba en ese proceso de formación primera, de los 15, 18 años, 20 años, no había algoritmo. No. El algoritmo era otra cosa, funcionaban otro elemento. Esa es una que yo digo, estos muchachos ahora se han formado en esta última etapa con algo que los satisface permanentemente. Yo no tenía eso, nosotros no teníamos ese elemento. Bueno, nosotros teníamos la aprobación social. Tú cuando estabas muchacho, por ejemplo, ser de izquierda, ser comunista, ser revolucionario, era estar en contra de muchas cosas y estar preparado a llevar golpes y a ser segregado. Ahora hay muchachos que creen que ser revolucionario está cerca del gobierno. Es todo lo contrario, todo, ¿no? Lo contrario. Porque los revolucionarios no está ahí. Son los disidentes. Claro, el cambio está en otro punto, no está ahí, pero la política también ha colaborado, porque la política también está en parte de esa crisis. Claro. O sea, esta crisis no es del arte, no. Esta crisis es humana, ontológica. Es una crisis de la política, de la economía, del arte, de la cultura, de la tecnología, inclusive del pensamiento humano general, de la condición humana. Entonces, inclusive alimenticio. Claro, a estos muchachos les está tocando un mundo muy distinto, que no fue el que me tocó a mí. Ahora, yo, a mi edad, tengo que saber en qué mundo estoy parado. Sé que ellos lo van a heredar. Sé que las condiciones donde yo me crié fueron muy distintas. Yo me preparé para un mundo, yo me formé en un mundo que ya no existe. Estos chavos están en un mundo que sí existe para ellos con eso.
Estoy seguro que cuando ellos lleguen a la edad mía tampoco va a existir en el Exacto. que ellos se criaron. Eso es normal, así va avanzando. Cada generación se enfrenta a un reto Sí, distinto, ¿no? sí. Claro, lo importante es en cada quien ubicarse en qué estación está. Es una crisis compleja, sistémica que llaman, ¿no? De todo. Sí, 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 sí. Pero bueno, La yo creo que diversidad. estamos, yo no le puedo echar la culpa a los jóvenes, ¿no? Los jóvenes están viviendo su mundo. Yo viví el mío. Que hagan también y que tengan su práctica como la Lo tuve que yo nos toca, con lo que nos lo toca que nos tocó. a todos, ¿no? Claro. Eso es una calidad. No se puede estigmatizar a estas generaciones nuevas con todas las cosas que uno ve que lo sorprende. Ojo, uno ve cosas que uno se queda alarmado, pero yo no lo estigmatizo, o sea, es su mundo, es su lógica, su camino en la tierra. Yo tuve el mío, en mi época hubo algunos elementos. Que seguramente tus padres también lo También, veían claro. cosas que, Ellos vieron en ¿cómo mí que yo pasa estaba eso? rompiendo con lo que no tenían, entonces, bueno, ahí viene. Y aquí estamos viendo esto. Ya pasa que uno ya adulto lo ve y dice, caramba, ya esto lo vi, porque uno vio ese choque, ese rompimiento y aquí está otra vez. Pero bueno, sigue, yo creo que sigue. Yo soy optimista en ese sentido. Tengo una idea del futuro, que a lo mejor dista de estas nuevas generaciones, pero el ser humano sigue, el arte sigue. Es tan maravilloso el arte que lo que más conocemos de las culturas antiguas y de todas estas culturas que ya han desaparecido es el arte, porque queda y todas tienen, o sea, no hay manera de eliminarlo. Esa práctica, mire, se extinguió la cultura y quedaron que los vestigios Siguen. de la poesía, de la arquitectura, de la pintura, de los símbolos que idearon para decir, será el universo, aquí estamos, será eso, y después se desaparece esa lógica, pero queda ese objeto El hermosísimo. requerimiento de dejar el legado Claro, ahí se queda siempre en la tierra, es parte de la humanidad. queda. Y con esto, este electrocardiograma tan particular, nos vamos a la mirada de nuestro capítulo 4. Oscar, vamos ya en lo que es la mirada. Acá ya hemos conversado ampliamente sobre tus consideraciones, sobre lo que es el arte, cómo te ves en él, pero a pesar de todo ello, también estamos involucrando a un tercero que es el espectador, el que está allí observando, detallando, disfrutando de lo que expresas a través de, tu, de tu esencia. Tú has tenido la oportunidad, ahorita por lo menos estamos en el Alejandro Otero y sé que has tenido una larga trayectoria de exposiciones, has tenido la oportunidad de compartir con las personas que llegan a sala cómo ven tu expresión a través de sus ojos. Bueno, tú sabes que me gustaría estar más cercano a ese tipo de cosas. De hecho, cuando llegué acá, le pregunté a la compañera que trabaja en la sala, ¿no? Que ella me hizo un comentario de que, bueno, ha venido mucha gente, ¿no? Yo le dije, oye, qué bueno, interesante que haya venido gente. Y le pregunté con curiosidad si conocía de alguna anécdota o dice, no, a la gente le gusta mucho, la gente pregunta, la gente dice cosas. Claro, a lo mejor ella no recoge todo. Yo a mí me encantaría estar aquí adentro camuflado y escuchar a la gente. Lamentablemente, pues uno pasa todo el tiempo en la sala, ¿no? Pero hay anécdotas, hay, hay, soy muy curioso, obviamente, de lo que pudieran decir, porque en mi trabajo, a ver cómo se conecta, o yo sé cómo se conecta conmigo, que yo lo hice, pero cómo los demás se conectan con esa energía que uno pone allí, ¿verdad? Porque con ese desnudarse que uno hace. Ella me comentó, por ejemplo, que una señora vino y quería llevarse el texto de sala, Oh my God. en una foto, o que le dieran una copia. Parece que el museo le facilitó una copia de ese texto, ¿no? Que ese texto es escrito por mí, un poco el enfoque de esta exposición que empieza diciendo el arte no necesita explicación. Si el arte necesita explicación, está malo, es débil, no tengo por qué explicarlo verbalmente, cuando lo que se trata es de experiencia. Yo sé que la gente a veces se sorprende, la gente que viene buscando figuración se desanima, no la ve. La gente que viene buscando malabarismos técnicos probablemente también. La gente que viene buscando materiales sofisticados también se irá a hacer cierto respeto. Pero la gente que viene buscando asociaciones libres, cotidianidades, inclusive domesticidad, sencillez, la consigue. Y yo creo que de alguna
opiniones, concluyó que la gente cuando ve mi trabajo se siente capaz y con ganas de ir a su casa y hacer algo. Porque después que ve una bolsa de pan aquí en la sala, pintada o intervenida por mí, cuando llega a su casa y ve una bolsa de pan, la ve distinta. Le abres la Le mirada. abre la mirada, inclusive cuando ve que yo puedo pintar una cafetera, inclusive en la sala hay una cafetera real de metal, el objeto utilitario real. Cuando yo pinto una taza o un pan, el hecho de que esté aquí adentro, porque en eso funcionan estos mecanismos de legitimación que son los museos, la gente lo ve distinto. Y si sirvió para que tú le abrieras esa mente de ver un pan distinto, o de ver una taza distinta, o de ver un gallo distinto, o de ver una cruz hecha con tinta, o un dibujo cualquiera, o una caligrafía, revalora y reentiende lo que él mismo hace, porque esto que yo hago aquí lo puede hacer cualquiera. Es decir, yo no, aquí no hay ningún malabarismo Técnico. técnico. Pudiera haber un malabarismo emocional o espiritual, pero técnico no. Pudiera haber magia, ¿no? Por la manera como yo asocio. Pero yo trato de estrechar puentes con la gente que ve con las sensibilidades. Estoy seguro que la gente va a ver la taza distinta, o una silueta de un gallo, o se va a acordar, pero a lo mejor se lo va a negar, porque su educación también le enseña a negar eso y que la sensibilidad es algo exclusivo. Hay muchas anécdotas en ese sentido. Entonces la sociedad fuera, esa hiperconsumista, lo primero que va a hacer es que te va a limitar lo que tú tienes que sentir. Y eso está claro, desde pequeños no lo ponen. Los hombres no lloran, Ah, las mujeres sí. sí, sí. ¿Por qué? Tienes que llorar ¿Quién porque si no, construyó? si no, Claro, no tiene sentimientos, pues. ¿quién construyó eso, no? Es un constructo, una idea con Los una niños intención. azulitos, las mujeres Claro, las rosaditas. mujeres son rosadas y los niños son azules. ¿A qué resuena eso? No lo sé, pero eso va construyendo y cuando entras en la escuela se empeora. Sales de allí con 100.000 prejuicios. Yo siempre lo digo, Lo que traes a tu casa más lo que traen los otros también se yo lo pueden. digo con gran honor. Yo me aficioné a la lectura, como soy un gran lector, a pesar de la educación formal. Después que salí del liceo, pude leer y me fasciné por la lectura y me enamoré. Después que salí de la escuela se encarga de que no leas, Te abruma te, te revienta, la educación te tradicional. daña, Sí, ¿entiendes? Porque esa escuela está construida para estandarizar a los seres humanos, para construir empleados, para construir obreros, para construir personas que perpetúen esa sociedad que está totalmente fracturada y dañada, pero que esa escuela se encarga de que tratar de o intenta ser un ciudadano que perpetúe eso. correcto. Sí, de hecho, hay muchos estudios actualmente con respecto al sistema educativo, no solo el nuestro, sino a nivel mundial, de que nuestra educación, o sea, nuestro sistema educativo fue creado posguerra, donde se necesitaba mano de obra, Claro. calificada o no, de acuerdo a los requerimientos. Pero entonces venimos a eso, era un sistema industrial donde las capacidades eran netamente técnicas. De hecho, del currículo estudiantil, no sé ahora, pero en aquel momento solo artística, en cuarto año de bachillerato. Listo, no hay más. ¿Por qué? Porque la parte humana no se desarrollaba y la parte escrita era desde el punto de vista analítico que encajaba dentro de lo que el libro decía. Si tú hacías un análisis, por ejemplo, de un libro en castellano y literatura, si se salía dentro del parámetro que aparecía en el libro, a ti te ponía un gran ceropio en la Sí. nota porque no correspondía a lo que decía el autor. Claro, es que podemos caricaturizar todas esas materias que antes llamaban materias, las podemos caricaturizar. La historia era aprenderse fecha, ¿Cómo no? la Y literatura nombres. era aprenderse nombre y algún movimiento, y el arte era aprenderse fecha e imagen. Eso no es el arte, eso no es el castellano, eso no es la historia. No es. Pero esa escuela se encarga de que tú cosifiques así y momifiques ese conocimiento Correcto, y te aleja de la historia. O sea, tú no eres parte de la historia. La historia es lo que está en ese libro. correcto. Es tremendo, es muy difícil. Es fuerte. Sobrevivir a la educación es muy difícil. Exacto. Y qué interesante que a través de este elemento que estamos conversando sobre la mirada del, del, del que llega a tu exposición, el conectar con esa parte del cotidiano que te dice, hey, esto no es extraordinario, esto no es
Esto no es algo que no puedas ver y que no puedas entender, sino que lo tienes en tu vida diaria y tienes la posibilidad. Eso es un cambio. Eso es un cambio de perspectiva y es un enfoque, es esperanzador, es esperanzador. Y con eso me quedo, Sí. ¿no? Con eso me Bueno, quedo. A través de la cotidianidad, tener una esperanza de la posibilidad de que todos podemos. ¿Sí? Y como te prometí, ahora nos vamos al cierre, al verdadero complejo. Bueno, estamos ya en el cierre. Y acá esta parte me encanta porque realmente es el sentido o engloba todo lo que venimos conversando. Hablamos ya de tu pasado, hablamos de cómo ves el futuro y cómo estás viviendo tu presente. Sin embargo, a mí me gusta jugar con la mente en este instante, que es lo único que nos permite viajar en el tiempo, ¿no? Pero bajo otras perspectivas. Cuando estamos viviendo en el pasado, pues lo estamos viviendo y como somos protagonistas no sabemos qué queda del otro lado, pero podemos hacer una perspectiva de lo que hemos vivido y cómo lo hemos vivido y cómo hemos evolucionado a través de eso. Y el futuro no existe. El futuro quizás sea lo más inmediato y un ya, pero podemos soñar. La mente nos permite soñar y crear una proyección de cómo nos podemos ver a futuro. El tiempo lo ponemos nosotros. Y aquí pues te invito a eso, a viajar, ¿no? Si tuvieras la oportunidad de viajar al pasado y reencontrarte con ese chamo que estaba tomando esas decisiones, irrumpiendo todos los parámetros, como dicen, partiendo todos los coroticos del pesebre en casa y en tu entorno, ¿qué le dirías? ¿qué le diría Ajá. a Oscar chiquito? Que siga, que siga, que siga, Que no cuente los platos que rotos. no, pues, que siga, que no se distraiga, que siga haciendo lo que hacía. Sí. Que sea más, que tenga mayor confianza en esa curiosidad, Que eso tiene, que no dude de esa confianza, que siga por ahí porque esa curiosidad es la que ese es el te camino. hace andar, sí. Yo le diría que siguiera. Vean aquí no hay arrepentimiento. O sea, dale para adelante, que vas bien. Sí, Ahora nos vamos a futuro. Sabemos dónde estás plantado ahorita. Ya no nos has dejado claro. ¿Cómo te ves a futuro? a futuro. Bueno, haciendo arte, escribiendo poesía. Creo que es lo único que vale la pena. Más libre aún. Sí, más libre. Uno no deja de ser ese chamo, tampoco dejo de ser ahorita lo que soy. Asumo plenamente mis responsabilidades Te los traes contigo. de lo que sí, de lo que uno hizo, de lo que dejó de hacer, de lo que hago hoy en día, de lo que no hago, porque no puedo, no sé, no está dentro de mi espacio. Y a futuro me veo escribiendo mucho más poesía, me veo haciendo mucho más arte. Pendientes de estos señores. Este señor, aunque no le gustan las redes, pero vamos a encargarnos que aparezca porque son elementos disruptivos que realmente nos, nos dan que pensar, que creo que es lo importante, el crear esa curiosidad de lo que hay aquí adentro y la posibilidad del cotidiano hacerlo propio y hacerlo crecer. Y la evolución está en la libertad y la libertad es responsabilidad de seguir haciendo lo que corresponde, ¿cierto? Así es. Algo que les quieras decir, el micrófono y la cámara es tuya. El micrófono lo tienes hace rato y la cámara te está observando. Para Bueno, esas personas que te miran y dicen, "Ah, yo quisiera", y de repente no se atreven, ¿qué podrías decir bueno, le diría lo mismo que le dije al al muchachito chiquitito? ese Oscar.
que sigan adelante, que sean tenaces, que trabajen, que no piensen en premios, ni en una meta específica, ni nada de eso, sino que sigan adelante, tarde o temprano se arman los paisajes, se construyen los escalones que necesitamos, pero si uno se detiene, no se construye nada. Señores, hay que trabajar y a diario, y no por el reconocimiento público, no porque viene una exposición o no porque alguien te va a ver, háganlo por sí mismos, por su propia esencia, por su sentir, y háganlo saber al mundo que son únicos e irrepetibles. Y el arte es la mejor plataforma que pueden encontrar para mostrar su verdadera esencia. Y bueno, ya para cerrar, de verdad, lo que me queda es un inmenso agradecimiento. Me has roto varios coroticos aquí en la cabeza y eso me encanta, porque me encanta armar piezas. Siempre sé que sale algo diferente y maravilloso. Y bueno, en agradecimiento también, como sé que te gusta lo cotidiano, aquí tienes, esto es caramba. para ti, Bueno, para que lo disfrutes. una sorpresa, bueno, muchas gracias. Para que se tome su cafecito. Bueno, mira, una taza. ¿Recuerdas? Sí, sí. Instante. Con mucho cariño. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muy amable, una sorpresa. Yo también después de las cámaras te voy a dar una sorpresa también. La idea es que disfrutes esto así como nosotros lo hemos disfrutado. Señores, de este capítulo, desmenúcenlo. Hay mucho material acá. Me llevo lectura, me llevo trabajo diario, autenticidad y, señores, no permitan grilletes mentales. Esos son los peores porque no se ven, pero se sienten. Ábranse al mundo, utilicen y las herramientas que tienen, no las pierdan. Recuerden el cuchillo, tú puedes utilizarlo en la cocina como puedes hacer cosas terribles. La herramienta no es la culpable, es el uso que se le dé. Y el arte es un maravilloso uso para crecer y salir adelante. Nos vemos acá en la cotidianidad con Oscar Sotillo. Bueno, no me queda sino despedirme y un enorme chao, chao. Nos vemos en la próxima. Salud. Y así culmina nuestro episodio número 12 con Oscar Sotillo Meneses. Hasta la próxima y que el arte siga siendo el mejor reflejo de nuestras vidas. Si te gustó esta conversación, te invitamos a suscribirte a El Reflejo del Artista en YouTube, Instagram, TikTok y Spotify. Y no olvides seguir a Oscar Sotillos en sus redes sociales. Puedes encontrar los enlaces en la descripción del episodio.